Bueno, entonces vamos a dar inicio al siguiente tema. Vamos a hablar sobre procesos de separación donde predomina la transferencia de masa interfacial. Es decir, ahora, a diferencia de la destilación, donde predominaba, era un proceso de transferencia de masa, pero predominaba el equilibrio de la fase, aquí va a predominar el fenómeno, perdón, de transferencia de masa interfacial. Vamos a hablar entonces de los procesos de absorción. Vamos a hablar de extracción líquido-líquido, vamos a hablar de absorción con D y vamos a hablar algo de intercambio iónico, ¿ok? Entonces, iniciemos esta primera parte hablando de absorción, desorción, también conocido como despojamiento. Los principales, los procesos de absorción son muy comunes en la industria petroquímica, en la industria del refino de petróleo. Aquí aprovecho para hacer una acotación, ¿no? Porque es un término que frecuentemente tienden a confundir, ¿no? Que una refinería es una petroquímica y viceversa. No, no, no. La petroquímica es diferente de las refinerías de petróleo, ¿ok? La petroquímica se relaciona a todos aquellos procesos de transformación a partir del gas natural, de derivados de petróleo como la nafta y del carbón, en productos petroquímicos como polímeros, commodities de primera generación, amoníaco, metanol, gas de síntesis, urea, etcétera, etcétera. Y en ese término se excluyen lubricantes, se excluyen aceites y combustibles. Los aceites, combustibles y lubricantes se producen a nivel de refinería, ¿ok? Hago esa acotación porque muchas veces se tiende a confundir esos términos, inclusive entre algunos colegas, ¿ok? Que no han trabajado directamente en estas áreas. Uno de los procesos más comunes a nivel de los procesos de absorción, ¿ok? Es el endulzamiento de gas natural. Cuando se extrae gas natural, ese gas natural se conoce como un gas agrio, y se conoce como gas agrio porque tiene gases ácidos y compuestos de azufre, tiene dióxido de carbono, tiene disulfuro de hidrógeno, algunos mercaptanos, que hacen que se categorice como un gas agrio. Entonces, una de las formas de llevar a cabo el proceso de remoción de estos compuestos es a través de la absorción, y eso es lo que nos permite obtener un gas que llamamos gas dulce, ¿ok? El endulzamiento del gas natural. Hay muchas maneras de eliminar estos compuestos, ¿ok? Hay compuestos que implican procesos de conversión directa, donde a través de reacciones químicas estos compuestos se transforman en otros menos nocivos. Hay procesos de conversión indirecta y hay tecnologías de separación. ¿Qué son las tecnologías de separación? Por ejemplo, complejos criogénicos, donde hacemos un fraccionamiento bajo temperaturas muy bajas, un proceso de separación y logramos separar todos estos compuestos de la mezcla. O hay procesos basados en membranas, donde podemos entonces separar estos compuestos a través del uso de membranas. Las membranas hablaremos de ellas al final del tema. Pero encontramos procesos basados en absorción, procesos donde podemos utilizar el fenómeno de contacto entre el gas y el líquido, procesos en fase líquida que nos llevan a la remoción de estos compuestos. Entonces tenemos absorciones que pueden ser químicas, donde hay reacción química, y entonces podemos utilizar alcalonaminas o sales alcalinas para lograr la remoción. Hay procesos que únicamente utilizan un proceso físico, es decir, la fase que estamos utilizando en este caso es líquido, ¿ok? Porque estamos transfiriendo estos compuestos de la fase gaseosa al seno del líquido, no ocurre reacción química. Entonces no hay un acomplejamiento químico de alguno de estos compuestos, es lo que llamamos una absorción física. O hay sistemas híbridos que combinan la parte de reacción con la parte física, ¿ok? Entonces esto es lo que compete a la parte de absorción y es una de las más utilizadas en la industria, realizar un proceso de absorción para un endulzamiento.
Luego podríamos aplicar procesos que tienen lugar en lechos fijos, y ahí es cuando hablamos de absorción con D de dedo, porque ahora la fase van a ser fase gas o líquido sobre sólido. Entonces ahí podemos tener una absorción física o una absorción química como tal, ¿ok? Eh, eh, En este sentido, viendo la importancia que tiene este tipo de procesos, básicamente, ¿qué entendemos por una absorción de gases? Lo primero de ellos es que es una operación en la cual se pone en contacto una mezcla de gases con un líquido. Entonces vamos a tener una mezcla de gases que se pone en contacto, perdón, una mezcla de gases que se pone en contacto con un líquido. Generalmente aprovechamos diferencias de densidad, entonces el líquido va a descender, el gas va a ascender en contacto en contracorriente, y el objetivo es disolver selectivamente uno o más compuestos de la mezcla gaseosa en el seno del líquido, es decir, una transferencia de masa que va desde el seno del líquido hacia, perdón, del seno del gas hasta el seno del líquido. En eso consiste, ¿no? Cuando la transferencia ocurre en sentido contrario, es decir, del líquido al gas, hablamos entonces de desorción o de despojamiento, ¿ok? Que es otro de los términos también muy comúnmente utilizados en la literatura, despojamiento, stripping, para este tipo de proceso. ¿Qué sucede? Que este proceso lo vamos a conceptualizar teóricamente a través de una interfase, que es donde es la zona, una pequeña región donde están en contacto el gas y en el líquido. En esa zona se alcanzará una condición de equilibrio físico, donde las temperaturas de la fase tienden a igualarse y donde alcanzaremos condiciones que tendrán a ser, de los potenciales químicos de la fase tendrán también a igualarse. Ya luego lo que hacemos es que, bueno, podemos aproximar esto por la teoría de la doble resistencia, donde en función de las fuerzas de impulsión que existen en una otra fase, se definirá el sentido de la fase. En función de la ley de equilibrio que guíe o que oriente la interfase, podremos determinar las condiciones interfaciales como tales. Bueno, entonces, de manera resumida, la absorción puede tener lugar a través de procesos físicos, es decir, donde no hay presencia de una reacción química, es lo que llamamos absorción física. Simplemente el compuesto que tenemos en la fase gaseosa se solubiliza en el seno del líquido sin reaccionar. O cuando ese compuesto sufre una reacción química con alguna de las especies que hay en el seno del líquido, hablamos de reacción química. ¿Por qué muchas veces utilizamos reacción química, absorción con reacción química? Porque las velocidades de transferencia van a ser mayores. ¿Ok? Aplicaciones muchísimas. ¿Ok? Endulzamiento del gas natural, la que acabamos de discutir. Podemos utilizarla para recuperar solventes. ¿Ok? En el caso de algunas plantas donde requeramos algún solvente para la dilución, en plantas de tintas, por ejemplo, podemos utilizar este mecanismo de absorción para recuperar la solvente. Por ejemplo, cuando queremos remover amoníaco de una corriente de agua, podemos utilizar este tipo de proceso. Cuando queremos remover compuestos aromáticos en aceite, esto tiene sobre todo aplicación en términos de la industria de la refinería. O cuando tenemos H2S en algunas soluciones alcalinas que se pueden extraer, por ejemplo, de fluidos de perforación. Cuando se hacen perforaciones de pozos, se utilizan una serie de mezclas como tal, la mayoría de ellas son soluciones alcalinas, y esas mezclas que se utilizan para lubricar el pozo o para estimular el pozo como tal de crudo, en el momento de recuperarse deben de sufrir una serie de tratamientos para volverse a utilizar, pero cuando son utilizadas en el pozo pueden extraer algo de H2S, entonces es necesaria su regeneración. O también, bueno, hoy en día algo, vamos, que está de moda, pero no significa que sea nuevo, ¿ok? Porque los procesos de absorción de CO2 son procesos que tienen 60, 70 años de uso en la industria química. Entonces, a mí me da mucha risa hoy cuando mucha gente habla, no, vamos a analizar o a estudiar la absorción de CO2, y eso es algo como que, bueno, estamos reinventando que la rueda es redonda. Porque los procesos de absorción de CO2 en petroquímica, en refinería, como les digo, 60, 70 años funcionando este tipo de procesos, pero vale, bueno,
En la onda ambiental, muchas cosas son de fashionable, o sea, muchas cosas son cuestiones de moda. Bueno, absorción de CO2 mediante soluciones acuosas de tonolamina o de carbonato de potasio son procesos comerciales muy bien establecidos. Fíjense, aquí tengo un proceso que es el proceso comercial oleamina. En el proceso comercial de oleamina, por ejemplo, tenemos dos vertientes. Una es la del irbotol, como licencia comercial. Lo que se basa es en recuperar H2S utilizando una amina o la remoción de CO2 que también esté presente en la corriente, utilizando también una solución de carbonato de amina. Entonces ocurre un proceso de absorción química donde esos compuestos se solubilizan en el líquido, reaccionan con la amina que estamos utilizando en la fase líquida para la transferencia y generan una sal. Luego, ¿qué hacemos? Esa sal luego se descompone en una columna secundaria que llamamos despojador, regeneramos la amina y la enviamos al proceso. Cuando utilizamos sales de carbonato, entonces lo que hacemos es que esa sal de carbonato, en este caso de potasio, captura el CO2 en presencia de un medio acuoso y genera un carbonato de potasio. O sea, es un proceso bastante antiguo. Entonces, en este tipo de procesos comerciales, básicamente tenemos el absorbedor, ingresa el gas o la corriente gaseosa que tiene alguno de estos dos compuestos o ambos, se pone en contracorriente con la mina que desciende,